No de crisis, y menos de recesión, de desaceleración. La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo. Igual que estás percibiendo la energía de la próxima llamada. No, Vicky, aquí había cosas muy claras. Y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no ha querido con él. ¡Gol del desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo. Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes. 5 centímetros me ha crecido. Así es, y el grosor, perfecta. Pero si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar 2 manzanas. If you're looking for trouble, you came to the right place. Well, get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Well, I roll my breakfast, son of a hungry bird. Lucila, no me dejes por favor. Oh, Lucila, no me dejes por favor. Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar. Love me both day and night. I never grumbling or fussing. Always treat me right. Abrazando las virtudes de la tecnología, te damos la bienvenida a Espíritu de Rock and Roll. Te saluda a las máquinas Álvaro García y delante del micrófono un servidor, Daniel Acirón.
Corría el 9 de marzo de 1981 y se celebraba el primer simposium tecnológico. Aviador Dro eran los cabezas de un cartel donde también estaban Oviformia SCI, Los Iniciados, El Humano Mecano y la Terapia Humana. A pocos días del 23 de febrero, justo cuando estaban en el escenario tocando esta canción, Anarquía en el Planeta, dicen que irrumpió la Guardia Civil y empezaron a hacer una redada y a detener gente. Hay que recordar que todavía seguía activa la ley de vagos y maleantes y Aviador Dro y sus obreros especializados estaban extendiendo el mensaje de los Sex Pistols. No se conformaban con que la anarquía reinase en el Reino Unido, sino que pretendían extenderla a toda la península ibérica. 40 años después de su fundación, tenemos a Servando Carballar para hablar sobre el pasado y ver cómo podemos aplicar las tecnologías en pro de un futuro mejor. Buenos días, Servando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Te comentaba a micro cerrado que queremos hacer repaso de algunas de estas cosas que seguro te ha tocado comentar muchas veces, pero que aquí nos ayudan a seguir avanzando en ese puzzle que intentamos desarrollar en estas 8 temporadas. Pues han pasado muchas personas relacionadas con tu carrera, desde Jaime Urrutia a Loquillo. Han hablado sobre esos momentos en los que se empezaba a construir una nueva escena del pop rock y Aviador Dro fuisteis sin duda una pieza fundamental. ¿Qué recuerdos conservas de ese concierto de 1981, de ese momento en el que la Guardia Civil irrumpe y se acaba la fiesta? Bueno, de hecho no se acabó, porque luego seguimos tocando, los que quedábamos. Y bueno, se llevaron a Ger Espada, que era el cantante de Oviformia Sí, y que luego fueron Heroica, y pues estaban allí Clara Morán y Ger y Lucho, que la verdad es que fue una sensación bastante extraña, ¿no? Después de haber visto unos pocos realmente días, semanas antes a Tejero pegando tiros en el Parlamento, pues de repente esta aparición fue bastante desasosegante, pero la verdad es que nosotros conseguimos seguir, no se paró. Ellos entraron y empezaron a llevarse gente por la pinta que tenían, sencillamente. Ger iba maquillado y tal, así muy, muy guapo y con su uniforme especial de concierto, y se lo llevaron por eso y le aplicaron pues eso, ¿no? La ley de peligrosidad social, creo que se llamaba entonces. Pero bueno, no cerraron la sala, o sea, no nos echaron a todos. Entonces al final pues creo que tocamos después Ruido de Sables, que era otra canción que estábamos haciendo en aquel momento, que un poco conmemoraba el tema del 23F, y se mantuvo durante, pues no sé, 20 minutos, media hora todavía pudimos seguir encima del escenario más o menos, ¿no? Y bueno, luego se recuerda todo eso como una anécdota curiosa, ¿no? De esa mezcla tan rara que había surgido después del franquismo, entre gente que tenía muchísimas ganas de hacer cosas, la noche madrileña que había despertado con una ferocidad increíble, y ese choque todavía con lo decimonónico y con los pasadistas que estaban allí y que bueno, que están aquí todavía, ¿no? Con unos cuantos escaños. Teniendo en cuenta acontecimientos como este que recordábamos brevemente y anunciando también que el Aviador Dro ha sido uno de esos grupos que ha pasado por espacios míticos de esta capital del estado como son el Teatro Alfil, el Marquí o incluso el Rocola, me gustaría preguntarte ¿qué opinión te merece esta última revisión que se está haciendo de la movida madrileña, acusándola de propaganda política y de contenido vacío? Es decir, durante muchísimos años hemos llegado a conocer la movida madrileña, ese momento en el que coinciden diferentes subculturas y conviven durante un periodo muy corto de tiempo en los locales de ensayo, en los espacios de conciertos, en los festivales, en los fanzines. Ha habido mucha literatura que nos ha permitido llegar a escuchar esas referencias grabadas en la época, muchas en Dro, muchas en Tres Cipreses, y sin embargo ahora parece que hay una corriente que quiere tirar por tierra todo eso, resumiendo que no fue para tanto lo que pasó y que al final eran un grupo de niños pijos que se divertían.
Bueno, yo creo que hay mucho paleto escribiendo, ¿no? Yo creo que Víctor Lenores se debería dedicar a otra cosa, básicamente, y aprender de documentarse y ver lo que se decía, lo que se hacía, lo que éramos capaces de mover, lo que éramos capaces de llenar, que hicimos Dro solamente, y que era una parte de aquello. Pues hicimos 600 discos en 8 años. Que salieron bandas como Gabinete, como Los Nikis, como Siniestro Total, como Loquillo, y luego siguió aquello con gente como Surfing Bichos, o en fin. Negarla mayor, pues no, bueno, a lo mejor te da una cierta popularidad o te da que te editen un libro, pero las majaderías, como estamos viendo con Vox, se venden también, ¿no? Eso es populismo independiente. Dro, discos radioactivos organizados. Un proyecto que nace de la necesidad de publicar el material que estáis componiendo, que queréis grabar y editar, y que se convierte en un monstruo gigantesco. Habéis comentado, quienes estabais en la órbita de estos discos radioactivos organizados, que llega un momento en el que estáis vendiendo lo mismo que las mayors en España. Sí, de hecho, bueno, la verdad es que hay que pensar que nosotros arrancamos la compañía con 18 años prácticamente, íbamos aprendiendo sobre la marcha, no teníamos ninguna cultura empresarial, cero. Queríamos hacer lo que queríamos hacer. Cuando vimos la película que a lo mejor habéis visto muchos de vosotros, 24 Hour Party People, sobre la génesis de Factory Records, ¿no? Tanto de la sala como del disco, de la compañía de discos con Tony Wilson y tal, nosotros nos encontrábamos muy reflejados, porque de alguna manera los acontecimientos iban por encima de tus conocimientos y tenías que estar poniéndote al día constantemente. Y llega un momento que efectivamente el éxito que se tiene no tiene precedentes, ¿no? De repente en un año, sobre todo a partir de que nosotros tomamos las riendas del tema y nos hacemos nuestra propia distribución, que era un poco la clave de todo, pues hasta entonces gente como, digamos, la radio independiente, Onda 2, Radio 3, por supuesto, nos habían apoyado, la prensa también nos había apoyado a muerte, como realmente más que la movida, la nueva ola en general, no madrileña, sino de todo el país. Y de repente pues lanzamos ese año, que no sé si era el 82, no recuerdo exactamente, pero bueno, sale Siniestro Total con Cuando se come aquí, Los Nikis con Submarinos a pleno sol, el Que Dios reparta suerte, Gabinete Caligari, el ritmo del garaje de Loquillo, Parálisis permanente también con El acto, nosotros con Síntesis. Salen 7, 8 discos en un periodo de tiempo de, bueno, el más número de otras letras de Nacha Bob también. En 4 o 5 meses salen 7, 8 discos que realmente nos hacen taladrar el mercado y competir directamente con una Sony o con una BMG o con una Ariola o con EMI, ¿no? Y de repente pasamos de tener una pequeña oficina con 10 chavales que estábamos al mismo tiempo prácticamente muchos estudiando y compartiendo digamos la tarea de producir y de sacar esos discos adelante, a vender literalmente decenas de miles de discos, ¿no? Entonces, claro, de repente nos encontramos con que, bueno, o nos profesionalizamos de alguna manera o esto no tiene una continuidad. Nuestras bandas, gente como unos Gabinetes, unos Loquillo, nos demandan de alguna manera una organización mayor, porque ellos pues tienen sus aspiraciones, tienen sus conciertos, ellos pretenden de alguna manera vivir, hacer de eso su profesión, y nosotros pues tenemos que decidir si lo hacemos o no lo hacemos, o seguimos un poco casi por amor al arte, como se estaba haciendo todo, como si fuera, como empezamos haciendo fanzines, o como empezando haciendo cualquier otra cosa, como una actividad añadida a nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, bueno, decidimos efectivamente que vamos a transformar aquello de una manera profesional, y eso te hace, de alguna manera, que a lo largo de un cierto periodo de tiempo, de unos 3 o 4 años, alcances unas dimensiones tan grandes, llegamos a facturar 600 millones de pesetas anuales de los de entonces, que no era ninguna tontería. Llegamos a ser más de 60 personas trabajando en la compañía.
Eso para que Víctor haga las matemáticas también. Y bueno, es cierto que, claro, nosotros no tenemos, es decir, tenemos de repente una estructura empresarial como puede tener una EMI, y una cantidad de gente similar en una estructura, pero claro, no tenemos la certidumbre de que van a venir 15, 20, 25 éxitos internacionales de nuestro catálogo internacional, porque no tenemos un catálogo internacional, es todo nacional. De manera que siempre estamos un poco pendientes de lo que nuestros artistas puedan conseguir, de unos contratos que eran, pues al principio prácticamente contratos entre amigos, muchos de ellos ni existían, eran como una especie de papel mojado, eran muy benévolos con los artistas, porque nosotros lo concebíamos así, de esa manera, y ese desfase entre compañía con una estructura grande y unos orígenes independientes, pues termina de alguna manera no siendo compatible y no siendo eficaz. De manera que llega un momento en el 88, creo recordar, que el rumbo, digamos, que tenemos algunos miembros, concretamente Arcoiris y yo, Marta y yo, para el futuro de lo que es Discos Radioactivos Organizados, es, digamos, volver un poco a los orígenes, y en cambio pues hay una serie de socios que plantean que lo que hay que hacer es tirar adelante y ser una compañía grande, una compañía más. Y entonces es cuando nosotros, el Aviador Dro deja la compañía y funda la Fábrica Magnética, y se divergen esos campos, esos futuros, ¿no? Y efectivamente, aquello, para trabajar de alguna manera y ser competitivos en ese tamaño, pues tienes que vender discos. Ya no puedes plantearte realmente sacar un disco una banda porque te gusta, aunque sea muy arriesgada, porque los costes ya son muchísimo mayores y te has metido un poco en ellos sin otra opción, ¿no? Había más opciones, ¿no? Entonces, bueno, fueron realmente 8 años para mí muy significativos y bastante brillantes. En general creo que hubo grandes discos editados por nosotros. Luego ellos continuaron, finalmente han terminado siendo Warner y editando Futuro Perfecto, que es el disco que nos trae ahora, y de alguna manera mis compañeros entonces pues han terminado dentro del mundo de la música de la manera que ellos, un poco la manera que ellos pretendían. Así que bueno, el tiempo en cierta medida pues nos ha dado la razón un poco a todos, y yo creo que realmente no hubo ni malas decisiones ni es una ley de vida. Es decir, dada las circunstancias en que surgió Dro en ese momento y dadas las circunstancias que se fueron creando después, es muy difícil que la cosa hubiese terminado de otra manera, ¿no? Me estoy alimentando con un nuevo programa. Su imagen estimula mi amor informativo. Me estoy reconstruyendo con un buen telefilme, dibujos animados que aniquilan el cine. La televisión es nutritiva. He filmado en un vídeo con colores intensos. He visto en mi programa tus mejores fragmentos. Quisiera ver contigo la tele esta noche. Quisiera instalarme
La televisión es nutritiva. Anuncios de galletas policromadas, anuncios de neveras y de tostadas, anuncian corazones de batidora, anuncian la mejor computadora. Es lo que siempre os digo y es lo que siempre dicen. Es lo que siempre digo y es lo que siempre dicen. La televisión es nutritiva. ...40 años celebran estos punks tecnológicos con la publicación de Futuro Perfecto, un disco en el que revisitan sus canciones. Un disco que nos recuerda que en 1979 el aviador Dro decidieron ponerse ese nombre en honor a la ópera futurista de Francesco Balilla Pratella, El Aviatore Dro. Y es que la revolución dinámica, basada en el futurismo, pero también en el dadaísmo y sobre todo en una pasión totalmente salvaje por la ciencia ficción, encontraba nuevas vías de expresión. En un primer momento empezasteis publicando manifiestos, editando fanzines, pero encontrasteis en la música, en el hacer ruido, una vía más rápida para difundir vuestros mensajes. Claro, hasta entonces nosotros, yo de hecho lo que hacíamos era escribir. Escribíamos relatos, los fundadores, digamos, de los fanzines y de luego del Aviador Dro, pues somos Arturo Lanz y yo. Y lo que hacíamos era, pues nos encantaban las vanguardias de principios de siglo, y leer a Mallarmé o a Tristan Tzara y al mismo tiempo compaginar eso con Isaac Asimov o Robert Heinlein, en una mezcla un poco raruna. Pero efectivamente ese amor, digamos, por la literatura chocaba con que, pues hacías 200, 300 fanzines y ahí te quedabas, no ibas más allá, ¿no? Entonces de repente descubrimos a Los Pistos, nosotros nos encantaba la música, éramos tremendamente fans de gente como la Velvet Underground o Lou Reed, pero cuando Los Pistos vemos que se suben al escenario y con 3 acordes están lanzando ideas y vitriolo por la boca y eso produce además una reacción enorme en su público, el pogo, el punk, en fin, dijimos, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Con todo lo que nos está bullendo en la cabeza, esto es lo que vamos a hacer. Luego fuimos un poco asimilando pues a otra gente como Ultravox o a los Stranglers y de repente pues llegó Kraftwerk y ya nos
nos voló la cabeza en 1000 pedazos, pero el origen está en los Pistols y en esa actitud de hacértelo tú mismo, el do it yourself, el punk. Siempre nos hemos quedado punk científicos de alguna manera, o punk de ciencia ficción, ¿no? Cyberpunks antes del cyberpunk. Para que quede claro el posicionamiento, recuperamos un breve fragmento del manifiesto del cosmicronismo que publicasteis siendo todavía el grupo literario Expresión, en el que decíais: monstruos inhumanos con ideas sádicas y diabólicas, ideas demenciales y aspiraciones de grandeza. El sentido del humor también fue una constante en la carrera del aviador Dro y sus obreros especializados, reivindicando nuclear sí, por supuesto, cuando todo el mundo se estaba movilizando en contra de la energía nuclear, y vistiéndoos de una manera que a mí me resulta muy difícil imaginar cómo podía reaccionar el público de Albacete cuando llegabais allí con un estilismo inspirado en Devo, completamente uniformados, rompiendo con esa ola musical anterior que tenía mucho que ver con el rock urbano, ¿no? Si pensamos en grupos como Bloque o más tarde el gran éxito que consiguieron en muchos barrios Obús y Barón Rojo. ¿Cómo reaccionaba la gente cuando veían Aviador Dro sobre el escenario? Pues desde luego o nos amaban o nos odiaban, que era lo que buscábamos, o sea, era una experiencia extrema, que era lo que buscábamos, y éramos obviamente provocadores, y lo que buscábamos era eso. Estábamos en la España que acababa de salir de la pandereta y bueno y de la Semana Santa y de hacer, bueno, hemos llegado a tocar encima de escenarios que eran carros preparados en círculo para hacer una corrida de toros después. O sea, estábamos en una España recién empezando a asomarse a la democracia y a la cultura europea un poco, y tenía unos contrastes brutales, ¿no? Nosotros, evidentemente, lo anterior había sido el rock urbano, sellos como Chapa o el Mariscal Romero, y toda esta gente, pues claro, nos veían pues efectivamente como unos niñatos que no sabíamos tocar, lo cual era rigurosamente cierto, porque para nosotros la idea y la actitud era el 75% de nuestro mensaje, no partíamos de que éramos músicos en realidad, lo que éramos era, yo diría que activistas o performers, ¿no? Y lo que queríamos pues era pues revolucionar aquello y que pasaran cosas nuevas y diferentes, ¿no? Romper un poco con ese continuismo histórico, como había pasado con las vanguardias de principios de siglo, ¿no? Y tomárnoslo un poco, yo creo que tomarse uno mismo en serio en general es bastante malo, ¿no? Yo creo que la actitud crítica con el mundo y con la sociedad tiene que empezar contigo mismo. Si no estás un poco viéndote y teniendo esa capacidad de salir de tu propio mensaje y hacer autocrítica y tal, pues tampoco es muy difícil que termines llegando a una idea que la gente pueda asimilar de una manera regular, ¿no? Entonces, nuestro mensaje, que básicamente era: la ciencia y la tecnología merece la pena arriesgarse con ellos porque la propuesta puede ser incluso revolucionaria o incluso de progreso, cosa que en aquel momento la ciencia y la tecnología pertenecían a la derecha y al pensamiento retrógrado, ¿no? Y nosotros eso nos negábamos a aceptarlo porque habíamos, pues no sé, éramos fans de Star Trek, entonces lo que queríamos era llegar a un momento que tocar en Marte, ¿no? Como David Bowie. Y nos parecía que que ese riesgo merecía la pena y que quedarse en las cavernas pues no era una opción. Eso hoy en día, pues en el momento en que ahora estamos conviviendo con un WikiLeaks, con unos Anonymous, con movimientos hackers, con la primavera árabe, en fin, se puede entender, o hasta el 15, los movimientos ciudadanos, ¿no? Las ONGs mismamente, que son no políticos en esencia. Esto ahora, hoy en día, se puede entender de una mejor manera. La gente joven puede entenderlo porque tienen una herramienta en su mano, que es un teléfono móvil, que tiene una capacidad de computación
superior a la que tenía la Biblioteca de Alejandría en toda su historia, o con una capacidad muy superior a la que nos ha llevado a la Luna, ¿no? Y esto lo tienes en la palma de tu mano y la puedes utilizar, bueno, para hacer chorradas o hacer el imbécil en plan youtuber rancio, o puedes comunicarte con el resto del mundo, hacer música, hacer poesía 3D, en fin. Creo que la tecnología siempre ha sido una herramienta con la cual se pueden hacer cosas muy buenas y cosas muy malas, pero la actitud, el que determina qué es lo que vas a hacer, es la persona que tiene esa tecnología en las manos, y hay que reclamarla, ¿no? O sea, digamos, la gente, el rock and roll tiene que reclamarla para sí, y la ha hecho suya, ¿no? Cuando estamos hablando, vosotros tenéis un programa que es Espíritu de Rock and Roll, a mí una banda de rock and roll que me encanta, que son Rammstein, son el cruce perfecto entre lo que es la carga tecnológica y la carga del rock, ¿no? Por ejemplo, o los Nine Inch Nails, por ejemplo. Entonces, esa reclamación de ese espacio científico, que no deja de ser la nueva filosofía, o sea, hace 3.000 años no había distinción entre un científico, no existía la palabra científico, un científico era un filósofo, era un pensador. Ahora tenemos que volver a reclamar eso, porque tenemos que dotar a toda esa tecnología que tenemos en nuestras manos, literalmente, la tenemos que dotar de contenido, y el contenido está en nosotros mismos. Eso no va a ir, no te la tiene que dar ni el señor del PP, ni el señor de Ciudadanos, ellos no te van a dar el contenido, ni el párroco de tu iglesia, te la tienes que dar tú mismo, con las consecuencias y la información que tienes ahí, y sacar tus conclusiones, ¿no? Y todos corren a sus puestos. El emperador solar solo quiere vernos muertos. Todos a las armas para defender las vidas. Todos los rebeldes contra la hegemonía. Lucha en la selva americana. Lucha en la órbita de Plutón. Oh, 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 láseres en las arenas de Marte. Únete a nuestra sublevación. Oh, 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 oh. Y tú, baila la guerra. Oh, 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 oh. Y tú, danza con armas. Oh, oh, oh. Y tú, danza la guerra. Oh, oh, oh. Y tú, baila y dispara. Y obreros, cyborgs y robots se enfrentan al ejército por la federación. Un futuro libre y una paz duradera, unidos por el grito de abajo el dictador. Lucha en la selva americana, lucha en la órbita de Plutón. Oh, 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 láseres en las arenas de Marte. Únete a nuestra sublevación. Oh, 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 oh. Y tú, baila la guerra. Oh, oh, oh. Y tú, danza con armas. Oh, oh, oh. Y tú, danza la guerra. Oh, oh, oh. Y tú, baila y dispara. Solar se está resquebrajando, un senado ineficaz que se ha ido deteriorando. Por fin llegaremos hasta el Palacio Imperial y entonces nuestro emblema muy fuerte brillará. Oh, oh,
Y tú, baila la guerra. Y tú, danza con armas. Y tú, danza la guerra. Y tú, baila y dispara. Y tú, baila la guerra. Y tú, danza con armas. Y tú, danza la guerra. Y tú, baila y dispara. Y tú, baila la guerra. Y tú, danza con armas. Y tú, danza la guerra. Y tú, baila y dispara. 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 Danza y dispara, baila la guerra. Aviador Dro con Guille Mostaza, una de las canciones que puedes encontrar en Futuro Perfecto. Cancionero revisitado, canciones vivas, como hace Bob Dylan en sus conciertos. Pues Aviador Dro y sus obreros especializados llevan 40 años haciendo lo mismo. Las canciones tienen vida, hacen uso de las tecnologías presentes y las siguen compartiendo con un público que no para de crecer, que se va renovando. Pues Aviador Dro no han desaparecido. Y hablando, como hablábamos, de utilizar la tecnología en pro de la creación de contenido, me apetece que hablemos también de la recuperación de los espacios, pues en esa crónica que va desgranando nuestro invitado Servando Carballar van reluciendo diferentes lugares. Hablábamos de los sitios en los que habéis actuado, espacios como el famoso Rocola, el Marquí o el Teatro Alfil, pero hay que citar otros dos. Es necesario hablar del Ateneo Libertario de Mantuano, un espacio en el que ensayaban Aviador Dro, pero también lo hacían otras bandas como Caca Deluxe o Radio Futura. Un espacio recuperado y reconvertido, pues, si no me he informado mal, eran unas antiguas dependencias de la Escuela de Mandos de José Antonio, es decir, un espacio vinculado a Falange. Sí, era la Escuela de Mandos de Falange, que está ahí pues en la calle Mantuano. Ahora mismo es un colegio, yo creo, colegio o instituto. Y bueno, durante tiempo fue ocupado de alguna manera, más por una organización política pre-UCD, más bien, la gente que un poco coordinó todo el tema y nos abrió los espacios a una serie de colectivos jóvenes, entre comillas, del momento, del barrio, en primer lugar. Nosotros nos colábamos, la escuela de mando se cerró cuando en su momento estaba cerrada, entonces nosotros nos colábamos allí, que éramos del barrio, mis amigos y yo, los primeros aviadores y la gente del colectivo Expresión, que hacíamos fanzines, nos colábamos a jugar al baloncesto. Esa era nuestra vinculación original con el Ateneo. Y entonces pues llegaron esta gente y pensaban esto pues abrirlo un poco para actividades culturales como centro cultural. Se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron, ¿por qué no limpiáis todo esto? Porque había realmente toneladas de papel de documentación de la Falange ocupando pues pisos enteros como el almacén de dinero del tío Gilito, pero en papelería y diplomas y cosas de cursos de Falange y tal, una cosa súper extraña. De hecho, es que te podías nadar en papeles dentro, en el interior de algunas habitaciones. Y nosotros, pues lo primero que hicimos fue pues que nos encargaron, pues vamos a limpiar esto, y lo vendíamos el papel al peso y con eso nos pagábamos los fanzines, ¿no? Eso fue un poco la primera vinculación. Luego empezamos a hacer conciertos, organizar conciertos de la gente que tenía allí locales. Empezaban a cederles locales alquilados a muy poco dinero. Y pues efectivamente ahí estaban Paco Clavel, estaba el Gran Wyoming con el Reverendo, estaban los Zombies, Mermelada, que entonces se llamaba Mermelada de Lentejas, los Futura, los Pegamoides, en fin. La verdad es que en un momento dado estaba ahí prácticamente el 70% de lo que fue esa primera explosión de la nueva ola madrileña, ¿no? Y nosotros pues montábamos conciertos para ellos
y al final pues se nos pegó tanto el tal que montamos nuestra propia banda, ¿no? Uh-huh. El Ateneo Libertario de Mantuana, un espacio ya mítico, y otro que es citado habitualmente en la historia de Villadordro es el Instituto Santa Marca en el barrio de Prosperidad, en la Prospe, aquí en Madrid. Sí, en el instituto donde nosotros somos un grupo de high school, el típico grupo no de garaje, pues no teníamos garaje ninguno, pero sí de instituto. Éramos amigos de instituto, a muchos de la misma clase y algunos de otros cursos. Y bueno, pues el Santa Marca era nuestro punto de referencia, porque era donde estábamos estudiando y donde hacíamos estos fanzines y el Santa Marca era además un instituto muy significado políticamente en aquel momento, porque aunque todavía los partidos políticos no estaban aprobados, pues la directora Paquita era del PC, era de origen francés, y había gente pues de allí pues desde maoístas, del LCR y tal. Claro, nosotros éramos punks, que quedábamos un poco raros, ¿no? Allí entre medias no acababan de entender si éramos de un bando o del otro, pero bueno, no lo asimilaban, ¿no? Porque claro, habían visto a Sid Vicious con la camiseta esta de la esvástica y tal, y había como un poco de confusión que no dejaba de ser lo que se buscaba en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, había un momento en el Santa Marca que incluso el Santa Marca se llega a cerrar porque uno de los fanzines que hacemos causa un escándalo brutal, los fanzines No Jodas. Y entonces, bueno, nos hartamos un poco a hacer fanzines literarios bonitos y lo que hicimos fue un fanzine panfleto donde poníamos a bajar un burro pues el sistema de la enseñanza en todos sus sentidos, al Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, y bueno, se montó una gigantesca porque como éramos de alguna manera los chavales que siempre organizábamos las tertulias literarias, las exposiciones, las conferencias sobre Picasso y tal, pues realmente podíamos andar como Pedro por su casa por todas las dependencias del instituto sin ningún tal, y entonces nosotros hicimos todos los papeles y toda la documentación con, digamos, el sello y el beneplácito de la directiva del instituto y de la asociación de padres, con lo cual, claro, de repente se encontraron con que el quinto fanzine que sacábamos, en lugar de ser con poesías y espaciales y cosas de estas, pues lo que era un panfleto revolucionario, y se lo encontraron en la calle directamente, y el instituto estuvo cerrado, hubo huelga, manifestaciones en las calles, y fue bastante sonado, la verdad. ¿Qué papel jugaron en tu infancia y adolescencia tus padres, a quienes tenemos que recordar les gustaba mucho lo de la performance hasta el punto de que ellos gestionaban la compañía teatral, el Teatro Popular de Muñecos y Máscaras? Entendiendo tu vinculación a las artes escritas y después a la música, imagino que celebrarían que su hijo hubiese decidido también subirse a un escenario y expresarse utilizando lo que más a mano tuviese. Claro, yo de hecho formaba parte de su compañía desde los 9 años. Éramos la típica compañía familiar itinerante de teatro que había recorrido pues toda España y nunca mejor dicho parte del extranjero. De ahí también me venía un poco el conocimiento de movimientos exteriores, ¿no? Por ejemplo, pues mis padres estuvieron dando clases de teatro de teatro en español en la Universidad de Vermont en Estados Unidos, lo cual me dio ocasión a mí de viajar 2 o 3 veranos al Nueva York de los años 70 y entrar en contacto pues lo que era pues el germen del CBGB y de todo el punk en ese momento, y me tenía fascinado, ¿no? Eso y los juegos de rol. Era bastante nerd, en lo que se llamaba entonces nerd, ahora se llama friki, pero en ese sentido pues tenía el lado friki del mundo de los juegos que vemos en Stranger Things, en la serie, estaba muy arraigado, y al mismo tiempo éramos punkis, ¿no? Y bueno, efectivamente, claro, mis padres pues eran bohemios totalmente, vivían de actuar, de hacer giras por toda Europa, en universidades. Ellos tenían una compañía que
replicaba de alguna manera tanto un poco lo que hacían los juglares en la Edad Media, es decir, representaban pues desde Berceo, pasando por Machado hasta llegar a García Lorca, ¿no? Hasta el retraído en Cristóbal. Finalmente ellos luego fundaron la compañía, el Teatro Popular de Muñecos y de Máscaras y la Compañía Estable de Muñecos, el Teatro Estable de Marionetas de Madrid, aquí en la calle Doctor Fourquet, que ha terminado siendo la escuela de Cristina Rota. Y claro, pues evidentemente yo había pasado toda mi vida, pues no sé, había conocido a Rafael Alberti, a Camilo José Cela, pues Emilio Sola era mi vecino. Emilio Sola es un poeta con el Premio Nacional de Poesía de aquella época, y entonces para mí era súper corriente. Con 5 o 6 años yo asistía a tertulias literarias en el Instituto de Cultura Hispánica, y mi casa pues era un hervidero de gente que se pasaban por allí del mundo pues artístico e intelectual. Pero, ya te digo, por supuesto, de una monta bastante baja, ¿no? Vivíamos en la Prospe, en un tercer piso sin ascensor y con bastantes pocos medios. Yo llegaba a ver a mis padres buscando por toda la casa 5 pesetas para poder pagar el metro, en fin. Creo que hay una distancia, ¿no?, entre ese origen un poco de intelectual y otras cosas, ¿no?, que se pueden achacar. Pero sí, evidentemente mis padres, claro, de repente pues me apoyaron en todo como parte, y de hecho nosotros teníamos un grupo que eran Los Iniciados, que era un grupo paralelo en el cual colaboramos con ellos, por ejemplo montando el Rey Ubú, Ubú Rey, en la versión de Francisco Nieva, Paco Nieva, y estuvimos representándola y colaborábamos con nosotros pues gente como Julián Hernández de Siniestro Total, o Jesús de TNT, que es el hermano de la gente de Lagartija-Nick, en fin. La verdad es que el mundo de la performance pues evidentemente ya vivía, lo llevaba genéticamente impreso. La curiosidad intelectual es algo que no se puede abandonar conforme los años van pasando, y seguro que ha sido esa una de las razones por las cuales una de las invitadas a participar en este Futuro Perfecto es Olaya Pedralles, de los Axolotes Mexicanos. Una nueva pieza de metal
piscina de simulación de agua marina. Cientos de hologramas de pequeños peces se enredan en tu pelo transformado en redes y en espiral. Programa 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 en espiral, una de las canciones de Aviador Dro y sus obreros especializados que puedes encontrar revisitada en Su futuro perfecto, publicado por Warner. Aviador Dro, un grupo que podía compartir cartel con bandas como Bloque y la banda trapera del Río y hacerlo al mismo tiempo con grandes artistas iconos de la cultura pop como David Bowie y los Stranglers. Estoy pensando en julio de 1987, cuando compartís escenario con David Bowie y con los Stranglers en dos conciertos muy grandes, uno en Madrid, en el Vicente Calderón, y otro en el mini estadio del Barça. Nombrabas antes, inevitablemente, siendo fan de la música y de la ciencia ficción, salía Bowie en la conversación. ¿Qué recuerdos conservas de esas dos noches? No sé si tuvisteis la posibilidad de compartir algo con él o, como sucede en muchas de estas ocasiones, lo visteis bajar y subir del escenario y ya está. Efectivamente, la verdad es que no llegamos a estar yo creo ni a 30 metros de Bowie, porque además estaba absolutamente blindado, ¿no? Las pruebas de sonido y todo lo hacían su equipo de roadies, o sea, ni siquiera sus músicos se pasaban, ni él ni sus músicos, o sea, estaba todo presonorizado, llegaban directamente al concierto con su limusina, subía directamente al escenario, tenía una entrada desde fuera, directa al escenario y salida directa desde el escenario. Y lo curioso, por ejemplo, es que tenían camerinos, tenían un camerino preparado que jamás pisaron nadie, con unas mesas de mariscos y una cosa absolutamente espectacular, que literalmente todas las noches iba a la basura porque no podía entrar nadie al camerino, lo veíamos desde lejos, tanto los Stranglers como nosotros, que estábamos frente a frente. Y resultaba curioso, resultaba muy, muy de Rock and Roll Star el tema ese de una mesa, pero sin exagerar sería de 7-8 metros de larga, y estaba absolutamente plagada de manjares por todos lados, y todo iba a la basura cada noche después de creo que fueron 3 o 4 conciertos. Y bueno, eso es lo más significativo, lo más cerca que hemos estado de David. Afortunadamente sí podíamos tener un rincón por ahí en backstage, pues a unos 20 o 30 metros, para ver el concierto un poco desde dentro, y era fantástico, pero desde luego ni cruzar dos palabras con él, ¿no? La historia de Aviador Dro se puede componer como un antiguo fanzine utilizando la técnica del collage, y eso es lo que ha hecho Patricia Godés coordinando Aviador Dro Anarquía Científica, un volumen en papel que podéis encontrar en las librerías gracias a que lo ha impreso La Felguera. Editar un libro siempre es una manera de fijar el saber, algo bastante contrario a la revolución dinámica. ¿Cómo habéis hecho, Aviador Dro, para compaginar ambos conceptos? Bueno, la revolución dinámica no podría haber existido si no hubiese existido la literatura. Yo creo que lo que hay que hacer es literatura aumentada de alguna manera, es decir, y eso yo creo que el propio libro lo refleja, porque aparte de que La Felguera yo creo que hemos dado con la editorial ideal para el tema, una editorial combativa que refleja esta especie de sociedad secreta que alimenta el mundo underground, y bueno, tienen unos libros fantásticos que yo
puedo dejar de recomendar, pero además la edición del libro de Anarquía Científica ha sido fantástica, ¿no? Y se nota que lo han hecho con muchísimo cariño. El trabajo es descomunal, el trabajo que ha hecho Patricia y todos los colaboradores, que son más de 16, ha sido tremendo. Luego además ha habido la aportación del mundo del cómic, que como estábamos comentando es una parte muy importante de nuestro universo. Y han colaborado pues 16 primeras espadas del cómic nacional, pues gente como Miguel Ángel Martín, o como Churso. Bueno, la verdad es que para de alguna manera serializar o dibujar unas páginas, en concreto 16 páginas a todo color, de algunos momentos importantes de nuestra historia, que guionizados por Marta, por Arcoiris. Y yo creo que queda un libro interesante, incluso si no te interesa la propia música o la propia movida madrileña o nosotros, porque refleja mucho de lo que fue históricamente esos momentos distintos y los pone un poco en la circunstancia internacional, lo que pasaba en el mundo en aquel momento, los descubrimientos que se hacían. Yo creo que la verdad estamos contentísimos, porque no queríamos hacer el típico libro de grupo de, bueno, pues nos encontramos y éramos amigos y íbamos al local de ensayo y creábamos canciones. No, en nuestro caso no podía ser así, y yo creo que estamos, encantados. La primera edición además se ha agotado como en 2 o 3 meses, ya se está la Felguera vendiendo la segunda edición, y bueno, esto tiene que estar en todos vuestros Navidades Radioactivas, sí o sí. Precisamente nombre de un recopilatorio en el que se podían encontrar villancicos llenos de radioactividad. Se nos quedan muchas cosas fuera, así que, Servando, buscaremos un hueco para que vuelvas a esta quinta planta del Círculo de Bellas Artes y podamos seguir hablando sobre el uso de las tecnologías. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Nos marchamos con una declaración que era inoportuna en su momento, y en esta semana en la que se reivindica necesariamente hacer algo contra el cambio climático es inoportuno, y lo sigue siendo más todavía. Nuclear, sí, por supuesto. Un beso. Nuclear, sí, por supuesto. Nuclear, sí, cómo no.